Vamos a entrar a un tema complicado. La verdad es que estamos viviendo en Chile una escasez hídrica y se ha hablado mucho al respecto y no sabemos bien cuáles van a ser las soluciones y qué va a pasar con este tema. Estamos más bien asustados todos, pero para presentar al siguiente invitado, antes quiero que veamos esta nota para que entrar bien en el tema. En el contexto de la mega sequía que azota gran parte del país, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, dijo no descartar un racionamiento de agua para Santiago este 2022 e instó a la comunidad, al Estado y a las empresas a cuidar este recurso. Según adelantó el presidente Gabriel Boric, comenzaría por las comunas del sector oriente. Yo creo que fue una irresponsabilidad de las autoridades, no solamente de la actual ni de las anteriores, porque estos temas son de largo plazo. Pero a lo mejor es una medida que se está tomando demasiado tarde, a lo mejor debería haber sido antes, partiendo por niveles más, no tan críticos como el racionamiento en los hogares, sino en algunos otros temas que consumen más que los hogares, pero que se podrían a lo mejor optimizar ese recurso. Como la agricultora o empresa. Exacto, riego, ese tipo de cosas que no son tan vitales. Obviamente son importantes, pero no tan vitales como que racionen el agua dentro de las casas. Todo el agua, en general en los campos, las grandes empresas están haciendo mal uso del agua y la gente que necesita el agua para vivir no la tiene. No, yo creo que todavía estamos a tiempo. O sea, todavía hay nuevas formas de generar energía que yo creo que permiten que el agua no se acabe sin que haya que racionar hoy en día. Pero yo creo que todavía estamos a tiempo de buscar una solución. Se actuó demasiado tarde con el tema de las normas que se tienen que tomar ante la escasez. Ya nos estamos dando afectados ya con los precios, por ejemplo, la inflación de todo lo que se ha visto, las paltas y todo el tema. Y hoy en día recién se están tomando normas o sea, recién ahora se están poniendo las pilas para arreglarlo, ¿cachai? Ya cuando está todo seco, cuando se dice, ¿cachai? Sin embargo, esto está por verse los próximos meses, de acuerdo con lo planteado por la autoridad en medio de la grave escasez hídrica. Estamos con nuestro invitado Gerardo Díaz, jefe de proyectos e iniciativas de reuso aguas residuales tratadas. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir hablando de un tema que de verdad es tan importante para todos y estamos todos como, ¿qué va a pasar realmente? ¿Qué está pasando hoy con el agua? Bueno, es un problema que se viene gestando hace mucho tiempo, ya llevamos casi 15 años de una sequía que se le llamó megasequía, hoy en día ya se está hablando de una hipersequía, vienen años donde es posible que la disminución de las precipitaciones continúe, sí, con el aumento de las temperaturas también. Esos dos factores se conjugan un poco para disminuir la cantidad de agua disponible tanto para consumo humano, para preservación de ecosistemas, para actividades productivas en general. Todas las actividades necesitan agua y esto cada vez se va a ir agudizando más en el tiempo. Y hoy en día ya se están viendo los efectos, o sea, 56% aproximadamente de las comunas a nivel nacional se han visto decretadas como zonas de escasez hídrica. Esto significa que la DGA las decreta como zonas donde se tienen que generar medidas para abastecer de agua a sectores vulnerables o ir con ayuda a sectores donde la fuente de agua o la oferta se ha visto constantemente disminuida. ¿Y es real que van a empezar digamos, a cortar el agua aquí en el sector oriente de la capital, que va a empezar así la cosa a disminuir la cantidad de agua que podamos consumir? No se descartan ese tipo de medidas. La disminución en cuanto a las precipitaciones, la cantidad de agua embalsada y especialmente en el sector oriente, donde se abastece por el Mapocho, que no tiene puntos de acumulación aguas arriba, ha hecho que a lo mejor la autoridad vea posible el racionamiento a futuro. Y es una de las medidas que se tienen que generar. Obviamente ahí hay otras estrategias como hoy en día la disminución en la cantidad de pastos que se ha visto como una de las soluciones, pero el racionamiento obviamente no se puede descartar que pueda ser a futuro una de las soluciones que se busquen para tratar de generar agua y tratar de disminuir los consumos y tratar de entregar agua para todos los usuarios. Oye, Gerardo, pero ¿no hay otra manera, por ejemplo, desalinizar el mar, otra manera de que se pueda sacar agua de otros lados? Lo que pasa es que hay un grupo de soluciones, no hay una bala de plata que vaya a resolver todo el problema hídrico que tenemos hoy en día.
El racionamiento, hay que tratar de no llegar a eso, hay que tratar de no llegar a disminuir el consumo o cortar el agua a la gente. Claro. Porque si uno lo piensa, el 94% del agua que se consume a nivel nacional se distribuye entre la agricultura, el sector forestal, las industrias, la minería, y Claro, solamente no es de el uso 6%, claro. y solamente el 6% es consumido a nivel doméstico. Entonces, estamos un poco tratando de resolver el problema atacando el 6%. La estrategia debería ir enfocada en aumentar, por ejemplo, eficiencia en riego, aumentar la eficiencia en sectores industriales. La minería tiene una alta eficiencia ya, pero a lo mejor se podría hacer un esfuerzo mayor. Y hay que buscar otras estrategias. Las soluciones, por ejemplo, basadas en la naturaleza, es decir, fomentar recuperación o restauración o conservación de humedales, bufedales, ecosistemas que son proveedores de agua, fomentan el ciclo hídrico, es una de las estrategias más costo eficientes que se pueden generar, y de ahí transitar hacia otras, por ejemplo, como la eficiencia, como ya te comentaba, y después pasar a las siguientes, que son las soluciones más grises, como lo que tú comentabas, la desalación, la construcción de embalses, que son soluciones más caras, que requieren más tiempo, más inversión, y por lo tanto también impactan en el bolsillo de la gente a la que va a la que atiende. Oye, pero o sea que lo que nosotros estamos haciendo, los niños incluso, que ellos son los que más te dicen, mamá, no gastes el agua, que están cuidando, no, pues sé yo, regar tanto los pastos, bueno, en el sector oriente, de hecho las piscinas y todo, en el fondo por eso también hay mayor gasto de agua ahí, pero es tan chiquitito, es un 6% solamente lo que nosotros podemos influir en eso. O sea, los impactos a nivel local son grandes. Por ejemplo, si tú piensas en la ciudad, o por ejemplo en el sector oriente de Santiago, estamos hablando de Lo Barnechea, Vitacura, en esas zonas, si tú disminuyes los consumos, el impacto local es muy grande. Pero si tú lo llevas a nivel de cuenca o a nivel de región, claro, ahí es donde el prorrateo disminuye mucho para el consumo doméstico, por decirlo así. Pero piensa tú que el sector doméstico aproximadamente el consumo son 600 litros por persona por día. En algunas personas llega a 1000 litros por persona por día. Sí, veo y eso es principalmente 1300 en Lo Barnechea. Exactamente, y eso es principalmente por riego de pasto, grandes extensiones de pasto, que hoy en día Lo Barnechea está trabajando fuerte en ordenanzas municipales, instrumentos que puedan un poco aumentar la eficiencia, reducir los consumos en pasto y obviamente disminuir los consumos. Pero el foco a nivel nacional tiene que ir orientado a aumentar la eficiencia en cuanto a los sectores más demandantes, como te comentaba, agricultura, forestal, industrial. ¿Y están los proyectos? ¿Ya existen para hacer cambios? Hay algunas iniciativas. Hoy en día, por ejemplo, salió ya la modificación al Código de Agua, que un poco trata de dar líneas para resolver este tipo de problemas. Prioriza el consumo humano, protege los ecosistemas, atiende a sectores vulnerables, principalmente agua potable rural o agricultura de subsistencia, y una vez que eso ya es abastecido, el agua que queda disponible puede ser prorrateada entre los sectores, productivos, agrícolas, forestal, industrial. Y lo otro es que a nivel doméstico, una cosa es lo que uno puede hacer intradomiciliarmente, pero también las sanitarias tienen una tarea importante. Hoy en día el 30% aproximadamente del agua que se entrega en sectores domésticos se pierde en la conducción. O sea, tú estás entregando el 70% del agua que produce. Y eso es factible de mejorar a través de un mejoramiento en cuanto a las redes de distribución y disminuir las pérdidas que, aun cuando se infiltran, no llegan al usuario final. Sí, la otra vez mostraban en Maipú una cantidad de fugas de agua impresionante. En Maipú llega aproximadamente el 53%, o sea, de todo el caudal o todo el volumen que se produce de agua potable, solamente el 47% llega al domicilio, el resto se pierde en el camino. Entonces ahí se tiene que hacer una inversión también en mejorar, o sea, de cómo llega el agua, digamos, las calles, muchas cosas son también. Exactamente, o sea, ahí la sanitaria, la autoridad, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y otras autoridades también involucradas tienen que poner su esfuerzo en tratar de mejorar, como dices tú, la red de distribución, repararla donde hayan estas fugas y con eso disminuir la cantidad de agua que se provee a la comunidad. Y eso es un ahorro, es una eficiencia y se deja disponible esa agua para otro uso. Pero te vuelvo a recalcar, es un 6% del consumo a nivel nacional. Sí. Los esfuerzos tienen que estar en el otro lado, tienen que estar en los sectores productivos. Ellos son los que tienen que aumentar su eficiencia. Y por otro lado, como ya te comentaba al principio, proteger nuestros ecosistemas que nos proveen de agua. Conservación de humedales, conservación de bofedales, recuperación de ríos, la reforestación es súper importante. Y después transitar hacia las soluciones más grises que requieren más esfuerzo, son más costosas y impactan un poco la tarifa del usuario. Oye, ¿y nos queda tiempo realmente para mejorar la situación? Mira, yo creo que
Siempre se habla del día cero, se habla de cuando a nosotros se nos va a cortar el agua. Sí. El día cero ya llegó, o sea, hay localidades hoy en día rurales donde el agua se está cortando cada cierto tiempo. Nogales, Limarí, en Coquimbo, ¿Y a esa gente le llevan aguas hay mucha gente, por camiones? ¿Cómo es? Hay algunas que le llevan camiones de aljibe y otras que tienen abastecimiento a través de soluciones rurales, como el agua potable rural, que extraen agua de un pozo, la potabilizan y la dan a las localidades. Y esos pozos en algunos casos se están secando, o sea, no dan la cantidad de agua suficiente para prestar el servicio durante todo el día. Y eso hace que se racione, o sea, cada ciertas horas se les da agua. Y esto cada vez se va a ir moviendo más al sur. Yo anduve, por ejemplo, de vacaciones en el verano en el sur de Chile, y en Kemchi, en Chiloé, ya hay racionamiento de agua, una zona donde uno dice hay una cantidad muy abundante, nunca va a haber racionamiento. Bueno, ya hay racionamiento hoy en día, se les da agua cada 6 horas. Y esto cada vez se va a ir moviendo más. Yo creo que estamos a tiempo en el sentido de tomar las medidas desde la institucionalidad, desde cómo gestionamos el agua, cómo la autoridad un poco resuelve estos problemas a través de medidas eficientes. ¿Hay prioridad en eso hoy? Es lo que se está haciendo hoy en día. La reforma al Código de Agua, como te comentaba, es una de las soluciones. A nivel de Convención Constitucional también se está hablando de esto. El MOP, el Ministerio de Medio Ambiente, este nuevo gobierno, están tomando medidas en este sentido. Se anuncian que van a salir un paquete de medidas sobre el tema, pero no es una solución lo que va a resolver todos estos problemas. Por eso es que nosotros estamos trabajando en una iniciativa que se llama Escenarios Hídricos 2030, donde tenemos 5 ejes de trabajo. Por un lado, la institucionalidad, que es como el eje central, y 3 ejes más técnicos, por decirlo así: conservación de ecosistemas, eficiencia en cuanto a la disminución de la cantidad de agua que usan los sectores productivos y de consumo, y la generación de nuevas fuentes, que es donde trabajo yo específicamente. Sí. Y ahí la solución que nosotros hemos visto como una de las que se debería aplicar en primer término es el reuso de aguas residuales tratadas. O sea, fomentar la reutilización de las aguas que se descargan, por ejemplo, en emisarios submarinos en la costa, y reincorporarlas dentro del ciclo productivo, del ciclo de consumo de la región. Oye, países como Israel han solucionado este tema, ¿no? Países como Israel han tomado las medidas desde antes, porque Israel, piensa tú que es un país que está en medio del desierto, la cantidad de agua que tiene es súper acotada, por lo tanto ellos ya desde hace mucho tiempo entendieron de que si no se adaptaban, su situación se iba a volver crítica. Y es lo que nos está pasando un poco a nosotros, y es la experiencia internacional que hemos ido recogiendo en el trabajo que hacemos en Fundación Chile y en Escenarios Hídricos 2030. Como te comentaba, ellos entendieron que, por ejemplo, la reutilización de aguas residuales tratadas era la primera medida que tienen que implementar. No puede ser que estemos descargando 8 metros cúbicos por segundo al mar sin tratarlo. Para hacerte una idea, o sea, como en básico, uno tira la cadena y esa agua se va y se pierde, no se trata. Esa agua se trata a nivel urbano, se descarga en un río, y esas aguas son captadas aguas abajo por un agricultor o por quien tenga derechos de agua. Eso pasa en zonas urbanas. En zonas rurales pasa básicamente lo mismo, pero en caudales más pequeños. En zonas costeras hay plantas de tratamiento, tanto urbanas, pero hay emisarios submarinos que son, en básico, son tuberías que se internan en el mar y descargan el agua residual en el mar con un tratamiento muy preliminar. Lo que nosotros proponemos es que esa agua, en vez de descargarse ahí, y para que te haga una idea, en Chile se descargan aproximadamente 250 piscinas olímpicas por día de agua en el mar. Entonces eso podría perfectamente recuperarse, algo que hace Israel, podría tratarse y podría, por ejemplo, incorporarse en la agricultura, y que la agricultura deje de usar el agua fresca y la pueda disponibilizar, por ejemplo, para consumo humano, especialmente relevante en zonas afectadas como Valparaíso o Coquimbo, donde la situación hídrica es crítica. Oye, yo pensaba que es como lógico hacer un tratamiento así, pero me imagino que eso es muy caro para hacerlo, porque no se hizo antes. O sea, las inversiones es un tema, hay que poner una inversión fuerte en cuanto a el sistema de tratamiento y la conducción de esas aguas, y por otro lado la voluntad política para generar la normativa o los acuerdos sectoriales. ¿Esas inversiones las hace un privado o el gobierno? Hay distintos modelos. Por un lado puede ser un privado que se haga cargo de la inversión y la operación, y por lo tanto se haga con esta agua, y por otro lado hay inversiones públicas. Lo ideal es que este tipo de soluciones puedan atender a la máxima cantidad de clientes, o sea, que no solamente sea
un usuario el que pague por esta inversión y se haga con el agua y solamente, por decirlo así, se atienda con esa agua. La idea es que esto pueda generar un proyecto multipropósito en el cual una fracción del agua vaya a este sector que pueda invertir y otro que asista a sectores más vulnerables como los sectores de agua potable rural, como comunidades de agricultores de subsistencia, recuperación de ecosistemas, y ahí un poco magnificas el impacto dentro del territorio. Claro. Oye, pero hay lugares en Chile donde ya se ha empezado a hacer algo así o parecido con el tema de tratar las aguas. Sí, mira, nosotros estamos impulsando dos proyectos en dos dimensiones, urbana y rural. La dimensión urbana es a través de la recuperación de estas aguas que se descargan por los emisarios. Y tenemos un proyecto que viene aproximadamente de 2015 para tratar de reusar las aguas en Valparaíso, de 9 emisarios que existen en la región, para reincorporarlos dentro de los procesos de consumo dentro de la zona. Y por otro lado, en Coquimbo, tenemos un proyecto ya instalado en Cerrillos de Tamaya donde se reusan estas aguas para cultivo de alfalfa. La venta de la alfalfa se distribuye en las ganancias entre el agricultor que está a cargo del sistema y el comité de APR que provee del agua de reuso. Por lo tanto, se genera un valor compartido en el territorio y eso estamos tratando de replicarlo en 4 proyectos más dentro de la región que estamos ejecutando hoy en día. Por lo tanto, ya hay experiencia de esto no es nuevo y a nivel internacional esto ya se está haciendo. Israel reusa el agua para la agricultura, para infiltración. Singapur incluso la reusa, o sea, el agua residual que uno descarga al inodoro, ellos lo tratan incluso para consumo humano, con el costo que significa. Pero ellos ya tienen la cultura de que esa agua es agua fresca, es agua que ellos pueden recuperar. Oye, ¿y acá por qué todavía no ha llegado si estamos en un momento crítico? ¿O lo empezaron a pensar ahora? Nunca se pensó llegar a esta situación. O sea, Chile siempre ha sido un país que se caracteriza por una distribución heterogénea en cuanto a la cantidad de agua. En el norte siempre la cantidad de agua ha sido disminuida, cada vez uno cuando se acerca más al sur la cantidad de agua aumenta, pero la crisis hídrica en la que nos encontramos llama a que estas acciones se deban realizar en realidad en el menor periodo de tiempo. Y claro, la inacción se debe un poco a tratar de resolver estos problemas en la medida que se pueda, en la medida de lo posible, pero no con la urgencia con la que apremiaba. Hoy en día ya estamos en una situación de emergencia, pero extrema. Necesitamos que las soluciones se implementen ahora ya y que se generen hojas de ruta para implementar las soluciones de corto plazo que puedan resolver los problemas ahora ya de las zonas más afectadas por esta escasez hídrica, pero a la vez medidas de mediano y largo plazo que un poco hojas de ruta que estamos construyendo hoy en día también en este proceso de escenario hídrico en el que trabajo, en las cuencas del Maipo y Maule, que esperamos replicar en otras zonas del país. Oye, el tema finalmente de la sequía ayudó a empeorar esta situación. Si pasara un milagro y se pusiera a llover y se pasara esta sequía que llevamos tantos años, ¿serviría de algo o ya ni siquiera eso, la verdad, ayudaría? O sea, yo espero que si pasa ese milagro que tú dices, que si llueve así torrencialmente y se resuelven un poco los problemas, tomemos las lecciones de lo que estamos viviendo hoy en día para poder generar las soluciones que nos puedan preparar a futuro, porque esas lluvias no van a ser siempre así. O sea, el cambio climático llegó para instalarse. Y por otro lado está el componente antropogénico, o sea, por un lado está la escasez de agua que llueve y por otro lado está la escasez de agua producto de los consumos que se generan gracias a las actividades productivas y de consumo propiamente tal. Entonces yo espero que si esos milagros ocurren, ojalá se puedan tomar las medidas que nos preparen para los eventos que puedan venir a futuro de escasez hídrica. Oye, una pregunta medio incómoda, pero ¿por qué el presidente Boris habló como de saqueo en vez de sequía, saqueo industrial? ¿Por qué dijo eso? Sí, mira, no me gusta mucho meterme en temas políticos, yo soy más desde lo técnico, pero pienso yo que en algunos territorios hay algunos conflictos entre agricultores, entre comunidades que defienden un poco el agua, entre los mismos usuarios que a lo mejor no están involucrados en temas políticos, pero que están afectados por escasez hídrica. Sí. Por lo tanto, esos conflictos generan ese tipo de conceptos. Pero sí, en algunas zonas los conflictos se pueden resolver a través de los acuerdos entre las partes, o sea, que se generen medidas de eficiencia efectivas, que no, si el sector agrícola, por ejemplo, implementa medidas de eficiencia que reducen sus consumos y disponibilizan agua, que eso no se traduzca en un aumento, por ejemplo, de hectáreas de cultivo, sino que esas aguas queden disponibles para otros sectores más vulnerables, como el agua potable rural, como el abastecimiento de agua para sectores urbanos. Oye, para ir cerrando, ayudemos a la gente, ayudémonos todos. ¿Qué podemos hacer para poner un granito de arena en esta situación? O sea, el grano de arena que nosotros podemos hacer desde nuestras casas es, bueno, reparar fugas de agua, disminuir los tiempos de ducha,
reparar cualquier fuga que exista, disminuir la cantidad de agua que uno utiliza, por ejemplo, para riego, regar en horarios que disminuyan la evapotranspiración, o sea, cuando haga menos calor. Pero te vuelvo a repetir, o sea, es un granito de arena que aporta, obviamente, disminuir la cantidad de pastos que tengamos. Hay soluciones, por ejemplo, de paisajismo esférico que se ven tan bonitas como una extensión de pasto y que pueden ser también amigables para que la gente pueda estar ahí y disfrutar, no sé, la tarde. Pero las medidas tienen que también estar orientadas en los sectores productivos. Ellos son los que tienen hoy día la mayor responsabilidad y donde se deben generar los cambios, tanto desde la institución que los regula, desde las mismas comunidades que operan estos sistemas productivos, y también desde la misma comunidad un poco para, en un esfuerzo mancomunado, tratar de resolver los problemas de escasez hídrica. Y en la Convención Constitucional hay medidas ya para mejorar el tema de la escasez de agua. O sea, sí, hay medidas, por ejemplo, o sea, no son normas que todavía están en estudio, que están trabajándose, pero han salido, por ejemplo, la priorización del consumo humano, la priorización de ecosistemas, que como yo te comentaba, son los que nos proveen de agua, y después pasar a los sectores productivos. Por lo tanto, ahí hay una señal en cuanto a que no hacer las cosas como las estábamos haciendo hoy en día, hasta el día de hoy, donde los sectores productivos de los que mayor abastecimiento de agua tenían y los sectores más vulnerables quedaban un poco colgados de la cantidad de agua disponible. Por lo tanto, ahí hay algunas acciones, y obviamente a futuro es cómo se va a implementar esto, cómo se va a materializar, cómo los acuerdos van a generar que sea el consumo humano el prioritario y que los sectores industriales un poco liberen esa agua que están hoy día utilizando, que dicho sea de paso, a través de medidas de eficiencia se podría lograr. Pero ahí vamos a ver cómo avanzan esas soluciones en concreto. Bueno, Gerardo, nada, te agradecemos por estar con nosotros. Es un gran tema, esperamos que llueva y nosotros, bueno, sigamos ayudando también. Se viene un año seco, bien lo dijiste tú, así que nada, te dejamos invitado para otra ocasión. ¿Quieres venir otra vez a conversar de estos temas? De todas maneras. A ver cómo va avanzando, si hay algún cambio real y que lo podamos ver y aquí contar qué está pasando con las aguas. Yo feliz de poder venir a participar y bueno, contarle a la gente lo que estamos haciendo y cuáles son las medidas que un poco se pueden implementar a futuro.